Bueno, en primer lugar quisiera agradecer especialmente la presencia de los invitados de esta sesión. Entonces tenemos aquí con nosotros Natalia D'Alessandro de Way Carbon, Emanuel Ayala de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, la RAMCC, Diego Enríquez, Quito, Ecuador, que va a presentar el estudio de caso de la municipalidad de la capital del Ecuador. Y tendremos también una participación especial del Eduardo Calvo, del panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC. Sean todos y todas muy bienvenidas y muchísimas gracias por su disponibilidad de estar aquí con nosotros hoy. Entonces, empezamos hoy la segunda mitad de nuestra serie de webinarios sobre el pacto. Quisiera agradecer también a todas las personas que nos acompañaron en las 5 primeras sesiones y compartimos ahora con ustedes la expectativa de traer más importantes discusiones e informaciones que son de gran interés, principalmente para las ciudades firmantes del pacto, mas también a todas las personas que se interesan por estos temas, que trabajan con ellos o que los investigan y que están involucradas de alguna manera con estas temáticas que aquí debatimos y discutimos. Ahora, hacer un breve recordatorio de algunos puntos de la última sesión. Empezamos a discutir el inventario de gases de efecto invernadero. Entonces, comenzamos por los requisitos específicos del pacto para este ítem, que se encuentra en el capítulo 3 del marco común de reporte, que se encuentra en nuestro sitio web también, que es un documento de apoyo. Y a continuación pasamos al proceso de compilación de los datos que lo integran. Emanuel Ayala, que está aquí con nosotros hoy también, nos ha brindado con informaciones sobre la identificación de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, y Carolina Mesa nos ha traído con la recopilación de datos y actividades, así como sus factores de cálculos y emisiones. Por fin, en la última sesión, tuvimos como estudio de caso la experiencia del municipio de Belén, en Costa Rica. Entonces, para aquellos que no han podido participar de la sesión en vivo, les recomiendo que la vean, la grabación que se encuentra en nuestro sitio web y también en nuestro canal de YouTube. Y entonces, la sesión de hoy, seguimos a hablar del inventario de gases de efecto invernadero, pero ahora vamos a hablar del establecimiento de metas. Bien, nuestros invitados van a presentar algunos tópicos como el proceso bottom-up o top-down de establecimiento de metas de reducción, los tipos de metas y el desarrollo del escenario business as usual. Presentaremos también algunas herramientas y recursos que pueden ser de gran utilidad en esta tarea y cerraremos la sesión con el estudio de caso de la ciudad de Quito, la capital del Ecuador, seguido de una presentación, un comentario especial del Eduardo Carvo del IPCC sobre la revisión de la metodología del IPCC y su impacto en las municipalidades. Entonces, sin más demoras, gustaría de llamar para empezar la sesión Natalia D'Alessandro para empezar con el primer punto. Natalia, por favor. Gracias, Fabio. La presentación está cargando. Buenos días a todos. Gracias por la invitación, Fabio. Yo me llamo Natalia, soy consultora del equipo de políticas públicas de Waycarbon. Nosotros en Waycarbo trabajamos con los gobiernos para desarrollar estudios, estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, como planes de acción climática, estudios de vulnerabilidad territorial, y operamos principalmente en Brasil. Me disculpo de antemano por mi español, que no es el mejor, pero si tienen alguna pregunta pueden decirla al final. Allora, puedo cambiar la pregunta. Puede bastante. Listo. Sí. Perfecto. Vale. Bueno, hoy voy a hablar un poco acerca de la elección de objetivos de mitigación y reducción de emisiones.
Un objetivo de mitigación es un compromiso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o la intensidad de las emisiones a un cierto nivel que se espera lograr en una fecha futura. Entonces, los objetivos son importantes para entender si la ciudad está en camino de cumplir compromisos climáticos y la efectividad de las políticas para reducción de emisiones y también el alineamiento con el objetivo global de limitar el calentamiento por debajo de 2 grados centígrados. Entonces los objetivos son muy importantes para entender cómo las ciudades o regiones están promoviendo acciones en ese contexto global. Para iniciar, para determinar un objetivo de mitigación, algunos factores son fundamentales. El primero es el desarrollo de un inventario de GDI. Es un paso crítico para diseñar y establecer un objetivo de mitigación. Eso es importante para identificar los sectores con altas emisiones y priorizar las oportunidades de mitigación. Entonces, con lo inventario es posible saber cuáles son los sectores más que emiten más y que tienen más oportunidades de acciones futuras para la reducción. Un otro punto importante es considerar las necesidades globales de mitigación. Como el cambio climático es un problema global, las metas de las ciudades, de regiones, deben estar alineadas con la ciencia climática más reciente, como los reportes de IPCC, con las emisiones globales, de los acuerdos que son hechos en nivel internacional. Otro factor importante que debe ser bien definido es la jurisdicción. Una jurisdicción es un territorio geográfico en donde se ejerce la autoridad para tomar decisiones legales y emitir juicios. En nuestro caso serían las ciudades, municipios, distritos, estados, provincias, condados, entre otros. Esto es particularmente importante en el caso de las regiones metropolitanas, por ejemplo, donde algunos sectores como transportes y residuos tienen grandes interacciones entre diferentes municipios o distritos. Entonces es muy importante tener eso claro y bien definido luego en el inicio de la definición de la misma. Bueno, con esos puntos que presenté muy brevemente, es posible establecer el nivel de admisión de la meta, que es eso que vamos a discutir hoy. Internacionalmente se usa los conceptos de top-down y bottom-up. El abordaje top-down tiene como base los compromisos legalmente vinculantes. Entonces, los administrados por una institución multilateral. Esto fue el caso del protocolo de Kioto, de la Convención del Clima en la COP15, que estableció algunos marcos obligatorios para países.
pero con las dificultades para negociar y cumplir esos objetivos, se iniciaron algunas discusiones sobre el enfoque bottom-up, que tiene como base más un principio de responsabilidades comunes, aunque diferenciadas, en que cada país define sus propias metas e iniciativas basadas en sus recursos. Entonces es un enfoque que considera las particularidades de cada país, de cada contexto, y que con esto se usa una base, se tiene una base para definir las metas de los objetivos de reducción de emisiones. Para el caso de los gobiernos locales, el contexto de las ciudades y regiones, el proceso top-down utiliza los compromisos nacionales o internacionales para definir las metas globales de reducción de emisiones. En este caso, las metas globales serían las metas que tienen todos los sectores abordados. Entonces, son metas generales para todas las emisiones que la ciudad o región tienen a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, una meta de top-down que puede ser definida es la reducción de 40% de los niveles de 2005 en 2030 para las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es una meta más general y que no tiene una discusión muy específica de los sectores, de las potencialidades. Es más conectada con los compromisos nacionales o internacionales o otros regionales que pueden existir. Ya en los sistemas bottom-up son considerados los contextos, las limitaciones económicas, sociales y tecnológicas de los sectores. O sea, los objetivos se definen a partir de un análisis más profundo de las potencialidades y las limitaciones de reducción de emisiones en diferentes sectores. Un ejemplo que vemos acá en Brasil es el caso del sector siderúrgico. Creo que ahora el sector de la industria de acero en la ciudad de Río de Janeiro. El sector es el sector que más emite, que tiene más emisiones en la ciudad. Eso es un gran problema porque la ciudad está con una meta de reducción de emisiones al cero en 2050. Entonces, para definir la meta sectorial, en este caso, se debe considerar las limitaciones tecnológicas y económicas, que es muy particular de los sectores o subsectores de la economía. Eso también puede ser visto en el caso del transporte, edificios, de sectores más específicos que necesitan de un análisis más profundo para entender cuáles son las limitaciones y las posibilidades, porque en contexto de la América Latina y de países
en desarrollo, eso es particularmente importante. Tener eso muy claro, cuáles son los principales sectores de emisiones y las posibilidades de actuación en eso. Entonces, es importante también decir que los dos sistemas de definición de metas deben ser complementarios. Entonces, una meta que definida con un abordaje bottom-up debe estar conectada también con los compromisos globales, con los compromisos de las ciudades o del país. Entonces, la abordaje puede ser diferente, pero siempre se debe considerar la otra para hacer ajustes y tener una mejor precisión para el cumplimiento de estos metas. Ahora, para después de definir esos límites de las metas, ¿no? Que son estos elementos que son muy importantes de tener muy claro antes de iniciar el proceso. Existen los tipos de metas de mitigación. Son 4 los principales que son usados normalmente. Se pueden tener otros, pero estos son los principales. El primero es el objetivo de emisiones a partir del año base. Entonces, la meta es definida a partir de un valor de emisión que es adoptado por un año base, de una cantidad específica. Eso es el caso de las NDCs, de los compromisos adoptados por los países. Por ejemplo, una reducción del 37% de los niveles de 2005 para 2025, ese es el compromiso de Brasil en un acuerdo de París. He adoptado este tipo de meta que tiene un año base para esta medición. Entonces, lo segundo que tenemos es la meta de nivel fijo. En este tipo de meta, la reducción o control del incremento de las emisiones es a un nivel de emisiones absoluto en el año objetivo. Por ejemplo, que está creciendo mucho en el contexto de las ciudades, regiones o en algunos sectores, es tener un objetivo de neutralidad de carbono. Entonces, llegar en una neutralidad de emisiones en un año específico. Hoy tenemos 4 ciudades en Brasil que estamos ayudando con una asistencia técnica para hacer los planos de acción climática que tienen el objetivo de llegar al carbono cero en 2050. Entonces, ese es un otro tipo de meta. No tienen un nivel de referencia, entonces no es importante saber para la definición de la meta cuál es el año de histórico o las emisiones históricas, eso no es tan importante, pero es
tiene un número muy específico o un objetivo bien claro. Otra posibilidad es tener una meta de intensidad de los años base. Entonces, en este caso, la reducción es de la intensidad de las emisiones, no del valor de las emisiones, pero de la intensidad, que es básicamente un cálculo de las emisiones por una unidad de otra variable. Generalmente se usa el PIB, pero puede ser también en función de la población. Entonces es muy similar al objetivo de emisiones de año base con el PIB primero, pero el cálculo es diferente porque considera también un otro indicador, que puede ser el PIB o la población o otro que sea más aplicable en su contexto. Y por último, se puede también tener la meta de los escenarios de línea base. En este caso, la reducción de las emisiones en una cantidad específica es con respecto a un escenario de referencia de emisiones proyectadas. Entonces, no es a partir de una serie histórica, pero es a partir de un escenario futuro, cuando tenemos las emisiones proyectadas, que puede ser el escenario business as usual, que tenemos una presentación después sobre esto. La meta es considerar las emisiones futuras de ese escenario, no las iniciales. Entonces, un ejemplo es la reducción de 30% del escenario de referencia para 2020. Existen otros tipos de metas que no son tan utilizadas en este contexto, pero se pueden ser adoptadas en el sentido de permitir una mayor permeabilidad en las políticas públicas. Entonces, es posible tener una meta de reducción de emisiones por una política específica, por acciones o proyectos que la ciudad, el municipio está promoviendo. Objetivos con relación al escenario de referencia que pueden ser alcanzados, entonces también con esta perspectiva futura, sin considerar el pasado, más con un análisis más precisa de otros factores que están influenciando las emisiones, y entonces considerar eso en la meta también. Algunos objetivos no relacionados con los gases de efecto invernadero. Existen políticas públicas que tienen objetivos, metas de otros indicadores, que consideran otros indicadores como la expansión del transporte público o transporte colectivo o la reducción de generación de residuos. Eso no es propiamente una meta de reducción de emisiones, no es calculada por reducción de los gases, de la emisión de los gases, pero tiene consecuencias en las emisiones. Entonces también deben ser consideradas en un escenario secundario.
Otro factor que es muy importante tener en cuenta es saber para la definición de las metas de los periodos. Elegir los periodos es una parte importante. Eh, si considera también el año base o un promedio de datos históricos, entonces si la ciudad decide adoptar una meta de año base, con relación a año base, es importante tener en cuenta los datos históricos de emisiones. Entonces, elegir un año que tiene mucha más consistencia o un promedio de datos históricos que durante varios años. Es importante saber que las metas para un año son más vulnerables a las fluctuaciones interanuales. Entonces, es posible que un evento o una actividad tenga influenciado las emisiones en un año específico. Es un poco frágil utilizar esto, considerando que los otros años tienen otros tipos de emisiones, entonces es muy importante considerar eso. Considerar también que las emisiones pueden aumentar durante el periodo objetivo y luego reducirse justo antes del año objetivo. Entonces, cuando tener la meta, es interesante tener metas intermediarias para que la reducción de emisiones no sea algo que va a tener que ser cumplido en el último año de la meta. Entonces, es importante considerar esa trayectoria. Como dije, la adopción de objetivos multianuales tendrá una mejor oportunidad de limitar las emisiones acumuladas durante el periodo objetivo. Entonces, tener no solo un año final, pero más de un año, muchos años para saber mejor si las emisiones están de facto reduciendo o no. Entonces, el enfoque más sólido es establecer una combinación de objetivos de corto y largo plazo. Y una cosa muy interesante es que es probable que los objetivos plurianuales conduzcan a la transformación de las rutas de emisión. Entonces, después, es muy probable que después que el año sea pasado, las emisiones continúan reduciéndose y continúan la trayectoria después del año del periodo objetivo. Para finalizar, siempre es muy importante durante todo este proceso que la trayectoria y la meta tenga como objetivo reducir sustancialmente las emisiones por debajo de la trayectoria business as usual. Esa trayectoria es la que es el escenario que no tiene nada de programas o políticas, entonces la trayectoria de referencia. Es importante tener en cuenta que se debe reducir sustancialmente las emisiones por debajo de esa trayectoria.
Eh, Nuevamente, es muy importante que esas metas estén relacionadas, alineadas con el nivel de reducción de emisiones requerido globalmente. El cambio climático es un desafío para todos, para el mundo, es global. Entonces eso debe ser siempre considerado. Y por último, que es, a veces puede ser un poco obvio, pero es muy importante siempre tener en cuenta que los datos deben ser fiables, verificables y obtenidos de fuentes oficiales, porque si no nos será posible saber si la meta fue alcanzada y si las emisiones están realmente reduciéndose. Entonces, eso es siempre importante porque si el inventario debe usar las fuentes oficiales que deben ser verificadas y los datos fiables en todo ese proceso. Creo que es esto muy rápido, pero es interesante aprofundar en los tópicos y tener siempre claro todos esos factores, ¿no? Si es el periodo, la jurisdicción, la disponibilidad de los datos y también considerar las ambiciones de compromisos globales. Gracias. Muchísimas gracias por su presentación, Natalia. Y ahora siguiendo al próximo punto, gustaría de llamar a Emanuel Ayala de la RAMCC. Hola, buenos días. No sé si me pueden escuchar bien. Sí, escuchaba muy bien. Gracias, Fabio, y a todo el equipo de UCLAC por la invitación nuevamente. Un poco la idea de esta pequeña sesión es comentarles el trabajo que venimos haciendo desde la red de municipios frente al cambio climático en cuanto a la definición de metas de reducción de emisiones. Bueno, también saludar a todos los compañeros que están presentes en el webinar, gente de Ecuador, México, Perú y de Corrientes también, que es un municipio miembro de la red de Argentina. Así que bueno, gracias a todos por sumarse. Como comentó Natalia, bueno, hay distintas formas de estimar una reducción o definir un objetivo de reducción de emisiones. Y como les comenté, vamos a enfocarnos concretamente en por lo menos la propuesta que hoy tenemos desde la red. Para quien no conozca la red, hoy está conformada por 205 gobiernos locales, entre ellos Corrientes, de nuevo, que está aquí presente, y un poco nuestra tarea es trabajar articuladamente entre todos los municipios para lograr acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. La sesión de hoy se enfoca, digamos, en un objetivo en particular, que es la definición de los objetivos de reducción de emisiones en base a un escenario de referencia. Cómo elaboramos este escenario de referencia llamado Business as Usual, por definición, digamos, donde este escenario representa de alguna forma qué pasaría en el futuro si seguimos actuando como lo hacemos ahora, sin tomar ninguna medida que impacte en nuestras emisiones y en nuestro inventario de gases de efecto invernadero. Bueno, concretamente en los municipios de la red, la propuesta es trabajar exclusivamente sobre 3 sectores,
correspondientes al inventario básico, que son, como habrán visto en sesiones anteriores, fuentes de emisiones del sector de la energía, transporte y residuos, entendiendo que en estos tres sectores es donde los municipios, los gobiernos locales tienen mayor capacidad de gestionar acciones concretas. Si bien cuando hacemos los inventarios de gases de efecto invernadero, intentamos estimar emisiones de los otros dos sectores, lo que es AFOL, ¿no? Ganadería, agricultura y uso del suelo, y procesos industriales, para la definición del objetivo de este escenario de referencia, estos dos sectores los excluimos para justamente tener un objetivo que sea factible de cumplir pensando al año 2030, ¿no? Que es cuando planteamos este objetivo. Para introducir un poco, es importante para nosotros desde la red, y también como comentó Natalia, que ser coherentes con lo que está hoy proponiéndose a nivel nacional, en este caso Argentina. Y para introducir, bueno, recordar que la contribución nacional determinada de Argentina, si bien lo comunica de una manera distinta, se basa en un escenario de referencia, en un objetivo de reducción en base a un escenario de referencia. ¿Y por qué digo que lo comunica distinto? Porque la contribución oficial dice, como ven ahí, que Argentina no excederá las 369 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al 2030. Pero como ven, digamos, Argentina tuvo que hacer alguna proyección de cómo estaría en 2030 las emisiones en el país y en base a eso definir, digamos, este umbral de 369. Entonces, perdón, en realidad hay ese 369 millones de toneladas es la meta máxima a la que se compromete Argentina, que ahí incluye una meta condicionada a recibir financiamiento y aportes externos a lo que hoy tiene vigente. La meta incondicional de Argentina, es decir, aquella meta que realizará independientemente de si recibe o no apoyo de la cooperación internacional, es limitar las emisiones a 483 millones de toneladas. Esto, en comparación, digamos, al escenario que habría en el 2030, significa un 18% menos. Es decir, Argentina, de nuevo, en el 2030, si no hace nada, estaría emitiendo 592 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente y se compromete a limitarlas a 483. Eso significa de nuevo un 18% menos. Ahora bien, ¿por qué recalco esto? Porque este 18% va a servir de base para los compromisos que hoy tomamos a nivel municipal. También otro dato importante a tener en cuenta, que vamos a utilizar brevemente más adelante, es que entre 2014 y 2030 se esperan, en un escenario tendencial, en un escenario business as usual, que las emisiones aumenten en un 60,87%, bien, teniendo en cuenta estos valores. Ahora bien, para trasladar ese compromiso a los municipios, hoy lo que proponemos a los municipios es que al menos también reduzcan el 18% de sus emisiones en relación a este escenario de referencia BAU, de nuevo recordando que atacaríamos solamente los tres sectores del inventario básico. Y para correlacionar lo que ocurre a nivel nacional con el escenario municipal del gobierno local, lo que hacemos es un ajuste por población. Este ajuste de población se trabaja con un factor de ajuste que viene dado entre la relación que hay entre el aumento esperado de la población
en el año 2014, que 2014 es nuestro año base del inventario, al 2030, que es nuestro horizonte en los planes de acción climática, a nivel municipal versus a nivel nacional. Entonces, un poco para contextualizar, se espera que en Argentina, entre esos años, la población aumente casi un 16% en este periodo. Ahora bien, obviamente que cada ciudad va a tener una dinámica de crecimiento poblacional muy distinta, dependiendo de distintas circunstancias. Entonces, justamente para ajustar este aumento que se espera que exista a nivel nacional, consideramos el aumento poblacional del municipio. Entonces, acá algunos ejemplos para tratar de explicar la idea. El caso de Godoy Cruz es un municipio de unas 200.000 personas hoy en día en la provincia de Mendoza, y el aumento esperado a nivel en esta ciudad de acá del 2014 al 2030 es de 7,93%. Es decir, que si hacemos la relación entre este valor y el 15,79 que se espera a nivel país, significa que se espera que Godoy Cruz crezca a una tasa a la mitad, digamos, de lo que se espera a nivel nacional. Esto obviamente va a impactar en las emisiones que tendría el municipio, ¿no?, al 2030, considerando de nuevo el escenario que vimos a nivel nacional. Es decir, que si ajustamos ese porcentaje que habíamos visto antes de 60,87%, que es lo que ocurriría a nivel nacional, considerando de nuevo el aumento poblacional esperado, el aumento para la ciudad de Godoy Cruz sería no del 60%, sino del 30%, 30,55%. De nuevo en un escenario tendencial si no realiza ningún tipo de acción. Entonces, lo que hacemos sencillamente es considerar el inventario básico de nuevo de Godoy Cruz, que en este caso son 536.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente, y aplicamos ese aumento esperado al 2030, dando en este caso que las emisiones serían de 700.000 toneladas si no hacemos nada. El caso de Belleville es una ciudad intermedia, fíjense, con un aumento esperado de poblacional de casi 15%, muy similar al promedio, digamos, a nivel nacional. Y de nuevo, haciendo el factor de ajuste y trasladándolo al aumento esperado que usamos de base, esperamos que las emisiones en Belleville, si no se toman medidas, aumenten en un 56,48%. Ahora bien, de nuevo, teniendo en cuenta el inventario de Belleville, el inventario básico, que era de 94.000 toneladas, esperamos que en Belleville, con este aumento, sean las emisiones de 147.913 toneladas al 2030. Esto un poco resume lo que vimos recién. Entonces, a ver, para explicar un poco mejor la idea, entendemos que tal vez la rigurosidad del método no es la más óptima, pero lo que queríamos hacer con esta aproximación es evitar, digamos, un trabajo de recopilación histórica de información municipal. Hemos hecho algunos casos pilotos, pero la verdad es que la incerteza de los escenarios business as usual ya de por sí es muy alta, considerando que las emisiones van a variar en función del contexto económico del país y de la ciudad en este caso, y particularmente en Argentina, justamente estas fluctuaciones son bastante altas en muy poco tiempo, y un poco lo que hicimos, el balance es esfuerzo versus un valor un poco más o menos acertado.
Lo que quiero comentar acá es esto de no encontramos mucho beneficio en hacer una recopilación de datos de 20, 30 años para atrás de cada municipio para luego proyectarlas, lo que sería de alguna forma estadísticamente un poco más confiable, teniendo en cuenta que la incerteza de todas formas sería muy alta. Entonces lo que priorizamos fue la rapidez, o sea, o la efectividad del trabajo y considerar la información que ya está disponible de base a nivel nacional y hacer algún tipo de ajuste, en este caso por población. De nuevo, no quiere decir que sea la única forma, puede haber otras que demanden mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de información, pero de nuevo, buscando un poco no quedarnos solamente en el número, sino para nosotros lo importante de nuevo es cómo vamos a llegar a esa reducción de emisiones. De nuevo, descartamos un poco la precisión versus la rapidez en hacer este trabajo. Lo que ven acá es comparando el escenario BAU con el escenario comprometido, que de nuevo es el 18% menos de las emisiones que habría en ese al 2030. Hay un trabajo que se los voy a copiar acá en el chat, si no después se los comparto por mail a través de Fabio, donde se hizo un trabajo bastante más exhaustivo para una ciudad, donde, como les comentaba, buscamos información histórica de los consumos eléctricos, los consumos de combustible, los consumos de gas, los aumentos poblacionales, todos los valores que se pueden utilizar en un inventario, buscamos toda la información disponible para atrás y llegamos a esta conclusión de que la incerteza era igualmente alta y priorizábamos un poco la velocidad, porque hacer eso en los 200 municipios de la red demandaría un esfuerzo muy alto y la verdad que no tendría mucho sentido. Y de nuevo, bueno, enfocarnos en el cómo vamos a reducir estas emisiones. Hoy el objetivo de la red está muy fuertemente puesto en el acceso al financiamiento para los municipios. Entendemos que es necesario definir un objetivo y este 18%, si bien no es directamente comparable con el inventario nacional, creemos que es políticamente muy importante, ya que es un piso, ¿no? Los municipios pueden incluso aumentar más su compromiso, de hecho muchos lo están haciendo, más del 18%, pero creemos que como mensaje político es muy importante y lo otro importante es ver cómo las acciones que los municipios se están planteando pueden aportar a la contribución nacional para que ésta sea más ambiciosa. De las acciones que los municipios plantean para alcanzar su compromiso propio, muchas ya están consideradas a nivel nacional, pero hay otras que también creo que son muchas, que hoy el país no está contabilizando. Entonces, esa reducción extra que pueden aportar los municipios podría de alguna forma aumentar la ambición de la contribución de Argentina. Y un poco por ese lado es que estamos yendo. Entiendo por ahí que fueron muchos números y que tal vez sea algo un poco complicado de comunicar por en una charla tan corta, pero bueno, tenemos lo que les compartí hoy, está sistematizado en un documento que pueden acceder si lo desean para ver en mayor detalle cómo llegamos a esta elaboración del escenario BAU del municipio de Argentina. Muchas gracias y a disposición. Muchísimas gracias por su presentación, Emanuel. Y ahora iremos para el estudio de caso. Gostaria de llamar un invitado especial para hablar un poco sobre los inventarios
de gases de efecto invernadero y sobre la revisión de la metodología del IPCC. Y entonces gustaría llamar Eduardo Calvo, por favor. Creo que estamos teniendo unos problemas de conexión. Solo un momento. Eduardo, ¿todo pasa bien con la conexión? ¿Puedes activar el micrófono? No escuchamos, Eduardo. Hola, ¿me escuchan? Hola, ahora sí. Hola. Hola, ahora escuchamos, sí, perfectamente. Hola, Eduardo. Hola, Eduardo. Basta activar su micrófono que ya escuchamos. Eduardo. Bueno, estamos teniendo algunos problemas de conexión. Entonces, mientras tanto voy a compartir mi pantalla porque a mí me gustaría que demostrar dónde se quedan los webinarios en nuestro sitio web, que ahora ya está lista la sección y pueden, todas las informaciones y suscripciones se pueden hacer directamente en nuestro sitio web ahora. Un rato. Bueno, si ven, es nuestro sitio web para aquellos que aún no conocen, accédalo y los enlaces están en la última pantalla de la sesión. Entonces, este es nuestro sitio web. En la sección de recursos, los webinarios se quedan aquí. Hay como un icono nuevo. Y si haces clic en ver más, puedes acceder a las series. Entonces tenemos aquí la serie en español, que es la primera. Hay un botón para hacer las suscripciones directamente. Y también la serie en portugués. Si haces clic en el título de la serie, puedes acceder a todas las grabaciones y los detalles de las próximas sesiones también. Entonces hay dos ventanas, los detalles de la serie y los detalles de la sesión, así como también la agenda de la serie, la agenda completa y la próxima sesión en vivo, algunos detalles de la próxima sesión en vivo y los detalles de la sesión. Entonces aquí hay como un listado de sesiones en español y puedes hacer la navegación entre ellas tanto como por medio del listado, también por los botones abajo. Entonces, Eduardo.
Creo que él volvió, ha vuelto, o aún no. Bueno, vamos a seguir entonces. Voy a coordinar con Eduardo de manera a solucionar los problemas técnicos de conexión. Y vamos a seguir entonces a nuestro estudio de caso de hoy, que va a traerles la experiencia de Quito, la capital del Ecuador. Entonces, para tanto, gustaría de llamar a Diego Enríquez para empezar su presentación. Diego, por favor. Bueno, disculpas por, por estos segundos. Estoy aprendiendo a manejar esta plataforma. En todo caso, si existe algún eh, tema que necesitemos aclarar, pues con gusto lo puedo hacer. Está ya la presentación. Eh, el objetivo de esta mañana es conversar acerca de los temas de reducción de emisiones y de la planificación climática en la ciudad de Quito. He preparado unas pocas diapositivas, mucho más gráficas, para que se puedan identificar los esfuerzos y las acciones que se han implementado en las ciudades de hace algunos años, en el marco de las políticas que se mantienen en la ciudad de Quito y también en el trabajo de involucramiento con varias redes y de compromisos como es la del Pacto de los Alcaldes eh, por el Clima y la Energía, que tiene su línea de trabajo en Latinoamérica. Entonces voy a hacer un énfasis sobre los temas de reducción de emisiones y nuestra formulación del actual plan de cambio climático de Quito, que tiene un horizonte de implementación en este momento hasta el 2050 y que les voy a explicar a continuación. Ahí tienen una diapositiva de la ciudad de Quito, ¿sí? Es una ciudad de montaña, es una ciudad que tiene una cantidad de recursos naturales considerables en su parte circundante, y eso lo hace muy particular por las dinámicas que se realizan a nivel urbano y también por el nivel de gestión que tiene mucho que ver entre lo urbano y lo natural en ese sentido. Quito fue sede de Hábitat 3 y Quito de alguna forma lo que está proponiendo es una complementariedad de los diversos niveles de políticas que existen a nivel internacional y nacional para que estén aplicadas a nivel local. En ese sentido, el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva Agenda Urbana son elementos importantes para la planificación actual. En la siguiente diapositiva que se está cargando este momento, ustedes pueden ver el marco metodológico de nuestro actual plan de cambio climático en Quito. Nosotros trabajamos muy de la mano con varias redes, con C40, con ICLEI, y con C40 básicamente tenemos un nivel de asistencia técnica para conformar lo que se denomina un plan de cambio climático que sea compatible con el Acuerdo de París. Ese es parte de los lineamientos de las ciudades que han suscrito este tipo de compromisos, que también es compatible obviamente con el del Pacto de los Alcaldes, pero este tiene un punto particular de que los planes de cambio climático bajo este lineamiento y compromiso de la ciudad deben estar presentados hasta el año 2020. El marco metodológico es muy parecido, ¿sí?, a los marcos metodológicos que se siguen en las ciudades y que han sido también promulgados por el resto de redes. Tal vez vale enfocar que las metas son las que se plantean como más ambiciosas. El objetivo es tener un escenario de neutralidad climática hacia el 2050, hacia el año 2050, que es el punto de referencia del Acuerdo de París, e inscribir a la ciudad en un escenario de cumplimiento local y voluntario de este tipo de metas, preparando desde esta escala todo lo que se requiere a nivel global en ese sentido, tanto en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que apuntan a una neutralidad y que está muy cerca de neutralidad, ya lo vamos a ver en nuestros resultados, como en la preparación de la ciudad frente a amenazas climáticas extremas. Entonces, estos son los tres elementos de la planificación, ¿sí? Hay el compromiso, hay las emisiones
estas evaluaciones de riesgo y todo un conjunto de implementación y de monitoreo posterior en este sentido de las políticas. Ya para adentrarnos en el tema de mitigación, estas son las principales líneas de gestión que se están definiendo. Digo se están porque en este momento en la ciudad tenemos un proceso de transición de autoridades y estamos acoplando el plan de desarrollo que, según la constitución de nuestro país, se debe actualizar en cada cambio administrativo de las autoridades locales, en este caso de los alcaldes. Y estamos haciendo un proceso de acople entre lo que hemos avanzado en este plan de cambio climático, en sus componentes diversos, con las líneas de cada administración, ¿no? Pero de forma principal, los principales elementos están vinculados a la movilidad, a la construcción, a los servicios urbanos como el tratamiento de aguas residuales, la iluminación, la gestión de residuos sólidos y el tema de bosques y compensación, que es muy particular para Quito. Para adentrarnos específicamente en lo que se ha pedido que podamos explicar con mayor detalle, que son estas próximas diapositivas, aquí está nuestra cuantificación de gases de efecto invernadero. Este es nuestro inventario 2015 en el área derecha de la diapositiva. En el área izquierda ustedes pueden ver la comparación del crecimiento entre un inventario anterior del año 2011 y el del 2015. Y en las próximas diapositivas podrán ver cuáles son los escenarios de crecimiento y de reducción de emisiones que son el interés particular de esta presentación. Nuestras emisiones en los últimos 4 años han crecido un 3%, que es muy cercano al crecimiento de la población y un poco cercano al crecimiento de la economía, que todos sabemos que es un poco complicada en Latinoamérica, pero que de forma general hay cierta relación en ese sentido, ¿no? O sea, el crecimiento de nuestras emisiones no ha sido más allá de la tasa de crecimiento de la población, y eso de alguna forma es un dato interesante. En la parte derecha, ustedes pueden ver cómo está conformado nuestro inventario en la actualidad. Son 7.6 millones de toneladas del año 2015, el 39% en transporte, el 26% y el 24% en energía y en AFOLO, que es este módulo de bosques y cambio de uso de suelos, y un 10% en residuos. Abajo ustedes pueden ver esta distribución en barras, y esto es parte de una plataforma que nosotros utilizamos, que se denomina CIRIS, que es una buena herramienta para la cuantificación de estas emisiones, para el cálculo en sí, para la proyección de estos datos. Lo digo porque muchos de los escenarios que se han corrido para el futuro, para las emisiones futuras, utilizan esta base de CIRIS en otra herramienta adicional que está siendo usada por algunas ciudades en la región, que se denomina Curve, y que ahora se ha consolidado con un nuevo nombre en una herramienta denominada Pathways. Curve fue una herramienta promocionada por el Banco Mundial hace un par de años, y el C40 la ha consolidado en estos últimos meses para todos estos planes de acción en una herramienta Pathways. Todas estas herramientas están libres en la página web, ustedes las pueden googlear y las pueden encontrar. Para no ampliar más de esto, tomando el tiempo que tenemos, ustedes pueden ver ahí los datos de emisiones ya por sectores y por datos de actividad específicos, ¿sí? El 67%, por ejemplo, está vinculado al consumo de gasolina y el 33% al de diésel, tomando en cuenta que el transporte y la movilidad es una dinámica compleja en la ciudad y que relaciona la calidad del aire, pero en sí, en volumen y en emisiones, el transporte privado es uno de los principales contribuyentes a la huella de carbono. Siguiendo con estos datos de crecimiento, aquí ustedes pueden ver cuál es el crecimiento proyectado de la ciudad al año 2050. ¿Sí? Esto es ya una salida de esta herramienta Pathways. Se toman en cuenta varios parámetros económicos, demográficos y de algunos elementos territoriales adicionales. Pero este es el famoso escenario business as usual, que supone que si no hacemos ninguna acción, las emisiones siguen creciendo, ¿no?
Y al 2050 nuestras emisiones crecerían en un 50% adicional si no se hace nada. Este es el escenario tendencial de referencia. Y en la siguiente diapositiva ustedes pueden ver cuál es la trayectoria de reducción que necesitamos. En la línea superior vertical es la línea de crecimiento que veíamos en las barras anteriores. En la línea curva de crecimiento es la trayectoria que deberíamos seguir. Y la línea punteada de abajo son las trayectorias más uniformes, planificadas de a dónde podemos llegar en ese sentido. Hemos planteado dos escenarios, ¿sí? Bueno, tres escenarios en sí, ahorita voy a presentar dos. Uno de medidas existentes y planificadas que están ya en marcha y que son parte de la presupuestación de los siguientes años. Y un segundo escenario que lo vamos a ver a continuación, que es un escenario mucho más ambicioso. Nuestro escenario de planificación para estas medidas está en un punto medio entre el escenario 1 y 3 y en función de eso estamos conformando eh, en función de eso estamos conformando nuestras trayectorias y nuestras acciones que son parte del plan de acción de cambio climático es el 2050. Entonces aquí ustedes pueden ver en la parte superior la tendencia de crecimiento, en la parte inferior la trayectoria que deberíamos seguir y con los diferentes colores son las reducciones que están planteadas en el conjunto de medidas existentes en estos años. Los sectores son los que tienen que ver con energía y construcción, con transporte, con residuos y con el manejo de bosques. En este escenario planificado nosotros tenemos un cumplimiento adecuado hasta el 2030, lo cual da cierta tranquilidad en la siguiente década, pero uno de los principales temas es que a partir del 2030 nosotros debemos tener una curva de inflexión de decrecimiento. Entonces, si bien nuestras proyecciones hasta el 2030 están en la trayectoria, el principal esfuerzo de esta década es que a partir del 2030 debemos generar una trayectoria de decrecimiento sobre la huella de carbono y ese es uno de los principales esfuerzos en los cuales debemos enfocar la planificación de la siguiente década. Todos estos datos de reducción están cuantificados por año, son también producto de esta herramienta. Todas las acciones que ustedes pueden ver son las que están en nuestra planificación de los próximos años, de la próxima década básicamente, y tiene un nivel de implementación muy viable, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a las modalidades de transporte público, a la electrificación del transporte, a la captura de metano en el relleno sanitario, a las implementaciones de eficiencia energética en la construcción y también a los temas vinculados con el bosque y las áreas naturales de Quito, que por cierto para nuestro caso son el 90% del territorio. Sin embargo, necesitamos que las reducciones sean mayores, porque nuestro objetivo es llegar a un escenario de neutralidad. Y este es el escenario más ambicioso que podemos nosotros estar estructurando en este momento. Como ustedes pueden ver, hay una línea de crecimiento mucho más fuerte en transporte. Y hasta el año 2040 incluso tenemos un nivel de reducción mucho mayor que el que estaría en la trayectoria. No llegamos al año 2050 con una neutralidad específica, pero inscribimos la huella per cápita de carbono en cerca de 1 tonelada por año hacia el año 2050 en este escenario que es uno de los más ambiciosos. Lo que nos permite incluso pensar en escenarios posteriores de compensación desde la década del 2040 al 2050 para que estas emisiones remanentes puedan ser compensadas en procesos de crecimiento de bosques que son muy cercanos a nosotros, ¿no? Estas son las actividades mucho más ambiciosas, las que están en transporte tienen dinámicas como por ejemplo que el 25% de la población en estas próximas 3 décadas o hasta que se cumplan estas 3 décadas pueda ya tener viajes de forma peatonal, ¿sí? Que se mantenga el 70%
del transporte público como tendencia, hoy es cerca del 75%, y que este transporte obviamente sea bajo en emisiones o que no tenga emisiones básicamente. Tenemos un trabajo con los residuos orgánicos que son el 50% del volumen que genera la ciudad actualmente en procesos de, de recolección particular y de tratamiento e incluso de generación de energía. Y hay un trabajo mucho más fuerte vinculado a los temas de construcción sostenible incluso, que en este momento voy a poner un ejemplo, y de todo el tema de energía, ¿no? Que es una cuestión de competencia nacional, pero que tiene un bajo nivel de emisiones, toda vez que la hidroelectricidad es una de las principales fuentes de energía en el país. De igual forma, todas estas cuantificaciones están en esta herramienta, ¿sí? Aquí están algunas medidas que estaban anteriormente y salen otras nuevas, y todas estas reducciones por año están siendo cuantificadas y validadas de este momento. Lo importante de esta plataforma es que permite jugar con estos escenarios de políticas, plantear escenarios y que esto se vea reflejado en las trayectorias de reducción de emisiones para que principalmente se conduzcan decisiones en el tiempo. Entonces, esos son los principales elementos de tener este tipo de herramientas que pueden proyectar datos y que pueden conducir decisiones políticas y territoriales en los próximos años. Además, permiten informar muy claramente sobre estos escenarios de trayectorias. Este es un breve ejemplo de una de las reducciones. Esta es una ordenanza nueva de la ciudad. Lo que está procurando es que existe el crecimiento en altura de la construcción, básicamente un tema de densificación y de renovación urbana en áreas que han sido eh, históricamente dejadas a un lado y en los cuales incluso no ha habido una concentración de población. El tener una ciudad más compacta y densificada es un tema que ayuda al urbanismo, que ayuda a la calidad de vida y al abastecimiento de servicios, a la eficiencia en el abastecimiento de servicios. Y además esto es visto como un incentivo, ¿no? Si en un lote específico había una capacidad de crecimiento en altura y esta capacidad puede verse incluso duplicada, como vemos en la gráfica, es un incentivo claro para la población. ¿Qué es lo que pedimos a cambio? Es que todas estas innovaciones que se hagan, todo este crecimiento en altura que se puede promocionar, pueda tener criterios de lo que hemos llamado nosotros de coeficiencia, que básicamente es el tener medidas claras que son revisadas en un proyecto que se plantea y que después son verificadas por instancias de control de la alcaldía con respecto al manejo más adecuado del agua, al consumo más eficiente de la energía y a la contribución al urbanismo, ¿no? Entonces, todas estas emisiones, que también son enfocadas en adaptación, tienen sus réditos en los temas de reducción de emisiones, principalmente en energía. Entonces, el nivel en que esto se llegue a cumplir en el tiempo está siendo cuantificado en escenarios y esto se transforma en reducciones de emisiones, ¿no? Esta es una ordenanza que tiene pocos meses, pero a la cual le apostamos bastante porque es un incentivo y además contribuye con los temas urbanísticos. Esos son los elementos que se plantean en este tipo de escenarios que pueden ir desde menores a mayores. Y en estos últimos 2-3 minutos, para no pasarme del tiempo, simplemente quería complementar nuestra agenda de cambio climático con los temas de adaptación que priorizan estos sectores, más otros que están siendo incluidos, pero que concentran el manejo de recursos hídricos, los ecosistemas de montaña, el abastecimiento de agua potable vinculado a la gestión de cuencas, el manejo de riesgos climáticos, las amenazas extremas, el desarrollo rural, muy importante por la dinámica del uso del suelo, y el tema de enfermedades sensibles del clima. Información de cuáles son los cambios de tipo de clima que pueden existir en los próximos años, con nuestra línea base del año 2015. Aquí también apostamos a tener escenarios sobre amenazas climáticas y riesgo climático en los próximos años y ver cuáles son las principales acciones que se pueden implementar en ese sentido en función de los cambios en la precipitación, la temperatura y en los eventos extremos. Evaluaciones que van de la mano con estas, como el crecimiento de la mancha urbana y los cambios de tipo de cobertura vegetal, que para nosotros son muy importantes. Ahí en el centro ustedes pueden ver el crecimiento de la ciudad,
y la pérdida de bosque o la pérdida de páramo en ese sentido, ¿no? Todos estos son elementos que están planteados en nuestras líneas de planificación, que son parte de la agenda de adaptación. Ya para terminar, en estos 20 minutos, solo queríamos comentarle que el municipio de Quito es miembro activo de la iniciativa del Pacto de los Alcaldes en la región y también en el país. Tenemos una estrategia para el Pacto de los Alcaldes en el Ecuador, la cual hemos venido construyendo con el Ministerio del Ambiente del Gobierno Nacional, con la Asociación de Municipalidades de nuestro país y con organizaciones como BBF y GIZ que nos están apoyando en estos temas, ¿no? Nuestro objetivo es poder contribuir para que estos lineamientos de cambio climático estén más presentes en otras municipalidades del país, para que exista esta promoción de estos compromisos y para que un grupo de ciudades puedan adelantar en este tipo de herramientas de adaptación y mitigación y vincularlas en sus planes de desarrollo, ¿no? Brevemente, y con esto ya voy terminando, estos son los objetivos que persigue la estrategia. Es promocionar la iniciativa del Pacto de los Alcaldes, es tener el diagnóstico sobre las capacidades institucionales de los municipios en el país y es tener un acompañamiento a la iniciativa del Pacto de los Alcaldes para que puedan haber procesos de fortalecimiento de capacidades con respecto a inventarios, con respecto a planes de desarrollo y con respecto a evaluaciones de evaluación de riesgo climático en un conjunto de ciudades del país. Estos son los elementos que están siendo planteados y quería terminar esto con toda la complementariedad que existe de estos esfuerzos locales con las políticas de cambio climático a nivel nacional. Nuestra NDC ha sido promulgada y entregada al marco de la convención hace pocos meses y hace pocas semanas el gobierno nacional ha decretado como política de Estado. Muchos compromisos de la ciudad y de las ciudades del país están incluidos, algunos en la temática de movilidad y residuos. Existe una nueva normativa que ha venido acompañando todos estos esfuerzos, que obliga ya que los gobiernos locales en el país incluyan criterios de cambio climático en su planificación local, en su planificación y ordenamiento local. Ya no es un tema voluntario, sino es vinculante. Y existen herramientas de implementación como el Plan Nacional de Adaptación, que está siendo construido en este momento con un fuerte componente local, es uno de los principales temas. Entonces, para nosotros estas cuestiones son parte de la gestión de cambio climático en la ciudad, pero que contribuyen también en estos compromisos nacionales, en estos compromisos internacionales y en todo este aprendizaje junto con otras ciudades. Esto les quería comentar brevemente en estas diapositivas que han sido más gráficas, mucha información pueden encontrar en nuestra página web, están nuestros contactos, esperamos que sea de apoyo esta información. Nosotros trabajamos en varias redes, como les decía, con ICLEI, C40 y el Pacto de los Alcaldes, y estaríamos gustosos de atender cualquiera de sus inquietudes que se puedan presentar. No me extiendo más, una disculpa por el manejo inicial de la plataforma, pero esperamos haber contribuido con información y estamos atentos de apoyar este tipo de iniciativas aquí en el país y en la región. Muchas gracias y una buena mañana. Muchísimas gracias por su presentación, Diego. No hay que pedir disculpas. Fue muy buena la presentación y gracias una vez más por compartir la experiencia de Quito con nosotros. Pues tenemos problemas de conexión con el señor Eduardo Calvo. Desafortunadamente creo que no va a ser posible que yo haga su comentario sobre los inventarios. Todavía vamos a proponer al señor Eduardo Calvo de hacernos una entrevista para que ello pueda contribuir también con la cuestión del inventario, pueda hablar un poco de su experiencia, de compartir su conocimiento y también hablar sobre la revisión de la metodología del IPC. Sin embargo, llegamos a la sección de preguntas y respuestas. Creo que tenemos una pregunta aquí. Jazmín Madueno ha preguntado
si hay un guía de implementación o un documento que presenta las metas y más detalles del Acuerdo de París. Y siguiendo la orden de las presentaciones, sería llamar a Natalia D'Alessandro si tiene algún comentario, si gustaría de contestarla, ¿vale? Hola, sí. Entonces, las metas con más detalles del Acuerdo de París creo que pueden ser obtenidas a partir de los países. Entonces, cada país tiene las sus contribuciones nacionales. Probablemente tiene un documento con las metas más detalladas. Los reportes del IPCC también tienen más detalles del acuerdo y de los estudios que fueron usados para llegar a las metas. Creo que tiene algún lo lo de llega GHG protocol que voy a poner aquí el sitio. Tiene también algunos materiales de orientación para la construcción de metas y otros indicadores relacionados. Gracias, Natalia. Manuel, me gustaría decir un comentario. Hola, sí, no, repasando lo de Natalia, me parece que el Acuerdo de París es bastante general, deja bastante libertad a los países, entonces no sé de dónde, de qué país sos, Jazmín, pero sería un poco investigar la política nacional. En Argentina particularmente hay 5 planes sectoriales de acción donde se detallan las medidas en cuestiones de energía, transporte, agro, bosques e industrias. Y bueno, y ahí hay un grado de detalle bastante importante que pueden ser tomados por las ciudades como referencia. En cuanto a otras metas que me parece importante también considerar son las que establecen los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, que en la página oficial, que la dejo ahí, aparece, para cada objetivo hay varios indicadores y metas que nosotros las usamos de guía para identificar acciones que también aporten a los ODS, y me parece que como guía en cuanto a la presentación de indicadores y de metas que están muy con, con acción climática, puede ser una herramienta importante. Perfecto, Manuel, gracias. Gracias, Natalia y Manuel, por compartir los enlaces también. Y Diego, ¿gustaría de complementar la pregunta? ¿No? Ok, listo. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Pueden ser las últimas preguntas. Voy a repasar algunas informaciones. A la izquierda tenemos nuestra agenda de la serie y toda la programación, las fechas en portugués y en español de las sesiones y los temas que vamos a discutir en este espacio. En la cara de arriba a la derecha, si pueden descargar todas las presentaciones que fueron utilizadas en esta sesión. Y en la caja de notas, las preguntas y dudas que tengan relación con esta sesión o con cualquier otra sesión de los webinarios, pueden enviarlas en este correo que aquí está, yuk.webinars.yuk.la.eu. Y
Aquí tenemos también el contacto del Rapidesk del Pacto, que seremos muy contentos en ayudar con cualquier dudas o cuestiones que los municipios o las personas que tengan interés en los temas eh, tienen dudas o dificultad, seremos muy contentos en ayudar. Y aquí los enlaces para hacer las suscripciones en las sesiones en portugués y las sesiones en español. Nuestros sitios web también, el sitio del Pacto Global de Alcaldes para el Clima y la Energía, y también el sitio web del Programa Internacional de Cooperación Urbana, el UCLAC. Entonces, accedan a nuestros sitios oficiales para encontrar más informaciones que son muy interesantes también en materia de cambio climático, también otros asuntos que están involucrados. Y para aquellos que aún no nos siguen, sigan nuestras redes sociales del Pacto, el Facebook y el Twitter, y también las redes sociales del Programa Internacional de Cooperación Urbana. Aquí tenemos el Facebook, Twitter, Instagram y el YouTube. Las grabaciones de las sesiones anteriores se encuentran en nuestro YouTube, y ahora está en nuestro sitio web. Pero les recomiendo fuertemente que aún acceda a nuestro YouTube porque tenemos otros materiales muy interesantes acerca del UCLAC y también acerca del Pacto en la América Latina y el Caribe. Y seguimos poniendo más materiales que son de gran interés. Entonces, llegamos al final de esta sesión. Y si no hay más preguntas, gustaría de agradecer una vez más a nuestros invitados especiales. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias, Emanuel, y muchas gracias, Diego. Y quisiera también agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros en esta más una sesión. Y hasta la próxima sesión, que el tema va a ser la planificación de políticas y medidas de mitigación climática, que tendrá lugar el día 12 de septiembre de 2019. Gracias a todos y todas y hasta la próxima.